Hola, bienvenidos a Romoro23, yo soy Roberto Morollón. Este va a ser mi primer vídeo o transmisión en Twitch. Transmito en Twitch y lo que voy grabando luego lo resubo a YouTube. Los canales se llaman Romoro23 los dos, así que... y de hecho voy a comunicarlo también por Twitter, que mi Twitter es también Roberto Romoru23, así que yo espero que se oiga bien, se ve, pero sé que se oye mal, que se ve bastante mal. Vamos a ir de momento con esto, voy a intentar comprar un micrófono, que creo que es lo más importante. Esta vez estoy utilizando el micro de los cascos. Hoy estamos a sábado, no, hoy estamos a domingo, 6 de febrero. El jueves hice un vídeo transmisión también, pero sería mucho peor. Está subido en YouTube, pero no está en Twitch porque no sabía cómo dejar hacer que los vídeos se quedaran grabados. Pero he visto que se eliminan a los 20 días o algo así, o sea que también es verdad que en YouTube no puede estar el mismo vídeo que en Twitch, porque claro, algo habrá que editar o algunas cosas raras, entonces bueno, hasta que le pille el tranquillo a estas cosas va a ser un poco raro, pero creo que lo importante es hacerlo de todas maneras, ¿no? Hoy, por ejemplo, ahora son las 3, la luz es distinta, hay mucha luz, me sale la cámara quemada, no entiendo cómo funciona todo esto. Así que bueno, iré aprendiendo, yo creo que lo que cuenta también un poco es la intención. No sé si esto llegará a algún sitio, pero de momento... Hoy he encontrado una cosa, según estaba viendo Twitter por la mañana, he encontrado una cosa que me parece muy importante y que me parece un buen tema para... Ya te digo, el jueves hice una retransmisión también de media hora, está subido en YouTube. No se escucha muy bien, pero bueno, me parece una buena presentación como para presentándome yo y cuáles son mis intenciones con esta actividad. Pero bueno, seguramente lo repita en algún momento dado cuando ya haya cogido soltura, ya haya aprendido a editar los vídeos, manejar los vídeos, encontrar el tiempo para dedicarle a esto, etcétera. Pero bueno, me parece un primer episodio cero, ¿no? Entonces, si este fuera el episodio uno o capítulo uno de una serie que se va a llamar Charlando de momento, ya iré haciendo, tengo pensado hacer otro tipo de series, por ejemplo, una más centrada en biología, una más centrada en neurociencia, una más centrada en, por ejemplo, con el tema que comentaba de la educación, creo que me gustaría poder seguir la educación reglada, ¿no? Entonces coger unos planes de estudio desde la ESO, por ejemplo, y decir, bueno, primero de la ESO, qué temas se dan en biología y en física y química, etcétera. Y entonces yo, pues, desarrollarlo, ¿no? Entiendo también que para hacer cosas de mayor calidad, pues requiere mucho más tiempo, pero bueno, es también lo que me comenté, que esto también me sirve a mí para crear material, contenido, que luego yo puedo utilizar también eh, para hacer vídeos más preparados con el guión, ¿no? Porque un problema que tengo es que me he dado cuenta de que me cuesta mucho escribir. Me cuesta mucho ponerme a crear a mano, ¿no? Escribiendo un guión, por ejemplo, de lo que yo creo que es importante escribir. Sin embargo, como que me da la sensación de que hablar me cuesta mucho menos. Entonces, esto va a ser como una actividad que haga yo para sacar material que tengo en la cabeza y poder estructurarlo, ¿no? De forma, pues, más o menos coherente. Comentaba, un tema que me he encontrado por la mañana y me parece imprescindible para entender mmm, el objetivo también de esto y el objetivo de mi proyecto, ¿no? Que son los sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Pues tal y como entiendo yo, un sesgo cognitivo es un atajo en el pensamiento, ¿no? Tú a lo largo de tu día tienes que tomar muchas decisiones, muchas pequeñas decisiones, que si
te tuvieras que parar a pensar cada una de los motivos por los que haces las decisiones, requeriría mucho tiempo de pensamiento, de procesamiento, de valorar los pros y los contras de cada una de las decisiones que tomamos. Imagínate por la mañana decir, ¿qué zapatos me pongo? Pues si me pongo estos zapatos, va a llover, y si va a llover me voy a mojar, y si me voy a mojar entonces voy a entrar en cada una de estas cosas. Entonces los sesgos al final acaban siendo decisiones rápidas que que no son decisiones razonadas o racionales o lógicas, pero son decisiones rápidas que te ahorran mucho tiempo de procesamiento y además muchas veces funcionan o algunas veces funcionan. Entonces, a lo largo de la evolución humana, pues han sido seleccionándose estos atajos en el pensamiento y en la deducción, que no es deducción o no se considera pensamiento deductivo, pero es de hecho sería pensamiento inductivo, ¿no? Porque a través de unas pocas pistas generas conclusiones que, pues que si bien no son válidas, pues sí que son útiles, ¿no? En el día a día y la gente las toma. Entonces, estos son los sesgos cognitivos, ¿no? Razonamientos, atajos del razonamiento rápidos y no racionales, ¿no? No lógicos. Por eso también otra cosa que me llama mucho la atención y que me gustaría poder desmontar. Vamos a una página web que me he encontrado bueno, como una publicación, ¿no? Una imagen, unos gráficos, una gráfica de, como que está todo escrito, ¿no? Pero es una imagen. Entonces la he retuiteado, creo que la he retuiteado. Em, eh, entonces, pues voy a hablar un poco sobre ella y explicarlo y pensar. Y no la he retuiteado. Mierda, pues bueno, ahora luego la pondré, ¿no? Intentaré buscar el link y ponerlo para que entréis en la página. La página se llama Cecilia Cores Psicóloga, ¿vale? Barra 50 sesgos cognitivos, ¿no? Y entonces aquí te explica, ¿qué es un sesgo cognitivo? Pues un sesgo cognitivo son atajos mentales que evolutivamente han sido útiles porque nos han permitido tomar decisiones de forma rápida. La psicología cognitiva estudia estos atajos, así como otras estrategias y estructuras que utilizamos para procesar la información, habiendo identificado una gran cantidad de ellos, que con frecuencia están relacionados entre sí. Más adelante vamos a explicar brevemente muchos de ellos. Si bien pueden ser útiles, en ocasiones la falta de racionalidad, de información u objetividad nos pueden llevar a la equivocación. Esto es fundamental, porque es que eh, tú si le preguntas a alguna persona, le puedes preguntar qué es lo que nos hace especiales a los seres humanos. Y una respuesta habitual puede ser, por ejemplo, que somos seres inteligentes, que somos seres racionales, que somos seres lógicos, que utilizan el pensamiento para tomar las decisiones. Esto es mentira, o sea, es lo contrario. Eh, Somos seres totalmente sesgados, totalmente subjetivos, que utilizan algo que la gente describe como lógica o razón, que habrá que ver exactamente qué es eso, porque la lógica, por ejemplo, hasta donde yo sé, sería algo así como el estudio de las proposiciones válidas, ¿no? De la deducción, ¿no? Si A más B igual a C, pues entonces ahí se desarrolla una serie de proposiciones válidas, de frases que son verdaderas. De acuerdo, ¿no? Eso no es lo que hacemos en el día a día. En el día a día actuamos por instinto, por impulso, por buscando el placer y huyendo del dolor. Eh, mm, es muy difícil utilizar la lógica. De hecho, hay un campo de estudio filosófico entero, o incluso las matemáticas. Es un campo de estudio lógico también que utiliza la lógica para desarrollar otro lenguaje, lenguaje matemático, y no nacemos sabiendo matemáticas. O sea, cuesta mucho aprender a utilizar las matemáticas correctamente y a utilizar la lógica. No somos seres racionales, somos seres totalmente irracionales, impulsivos, sesgados y subjetivos, que
de vez en cuando y a través del estudio y del aprendizaje y del entrenamiento, conseguimos utilizar de vez en cuando la lógica, pero muy de vez en cuando. La objetividad. ¿Qué es la objetividad? ¿Qué es la subjetividad? O sea, ¿en qué momento puedes decir que yo soy una persona objetiva? Yo puedo opinar de este problema porque soy objetivo, porque no formo parte de este problema, ¿no? Eh, en cambio, la subjetividad sería ver un problema o tomar una decisión desde un punto de vista subjetivo del sujeto, ¿vale? ¿En qué es posible ser objetivo? ¿Es posible dejar de ser un sujeto? No se puede. O sea, yo no puedo dejar de ser yo. Yo puedo hacer un ejercicio de empatía o puedo hacer un ejercicio de intentar evitar estos sesgos cognitivos, intentar superarlos para obtener un punto de vista más global, pero nunca va a ser objetivo. De hecho, en una charla que di, en la que asistí, del Instituto de Neurociencia, decía una frase muy buena que decía que la ciencia es el esfuerzo subjetivo de llegar a la objetividad, ¿no? Es un esfuerzo de dejar de ser subjetivo, pero no se puede conseguir. No se puede conseguir ser objetivo, porque ser objetivo significaría ver el universo y la realidad tal y como es. Lo, pero siempre vamos a ver el mundo y el universo a través de los sentidos que nos conforman. Siempre voy a ver el mundo a través de los ojos, no de mis ojos, de unos ojos. Que los ojos son unos sentidos que captan radiación electromagnética de una frecuencia concreta, de tres frecuencias concretas, o de, sí, y eso ahí tiene un procesamiento y se convierte eso en imágenes, ¿no? Y ese es el paso del mundo objetivo. Los colores no existen en el mundo físico. Existe la radiación electromagnética. Los colores se crean en la mente, en el procesamiento del cerebro, ¿no? Y es ese paso del mundo objetivo al mundo subjetivo que no podemos traspasar. Siempre vamos a generar, a trabajar en imágenes mentales, nunca en objetos físicos reales. Tú ves una mesa y no ves los átomos de esa mesa de las que está conformada. Ni los electrones, ni los neutrones, ni los protones, ni los objetos físicos que se conocen que son reales, pero que no son intuitivos. Lo intuitivo es creer que los colores están en los objetos y que pues eso, que vemos el mundo tal y como es. Y eso es mentira. No se puede ver el mundo tal y como es, por muy científico, por muy filosófico y por muy estudioso que sea. Siempre vamos a ser seres sesgados subjetivos. Pero hay que hacer el esfuerzo de dejar de serlo, de aprender cuáles son nuestros sesgos, cuáles son nuestros errores de juicio, cuáles son nuestros errores de, de pensamiento y conocerlos y poder luchar contra ellos, ¿no? Y poder arreglarlo de alguna manera, aunque sea... ¿Por qué? Porque para tomar mejores decisiones. Te preguntan, ¿cuál es tu helado favorito? Y yo diría, pues mi helado favorito es el de fresa, por ejemplo. ¿Qué significa que sea tu helado favorito? Significa que tú ya tienes unas expectativas hacia una decisión. Entonces, si tú vas a tomar esa decisión, sabes que la decisión no te va... Va a ser una decisión que es más difícil que fracases en esa decisión. Pero en la selección de helados pueden haber otros helados que a lo mejor no has probado nunca, o a lo mejor has probado alguna vez y no te han gustado en ese momento concreto. Y entonces ya asocias a que ese sabor ya no te gusta. En cambio, la fresa sí que la has probado alguna vez y has dicho, vale, pues este no me disgusta, me parece correcto. Entonces ya lo vas a tomar siempre. Pero los gustos, las preferencias personales, son decisiones tomadas a priori. Tú no has podido tomar todos los helados de todas las heladerías del mundo y poder hacer un análisis estadístico sabiendo que el que más te gusta por estadística es la fresa. Pero es lo que vamos haciendo en el día a día, ¿no? Más o menos. Pero tú podrías llegar a una heladería y que
si probaras el de chocolate, aunque otras veces no te ha gustado el de chocolate, ese sí que te guste. Pues esos son prejuicios. Y a la hora de tomar decisiones de los helados, pues es inofensivo. Vale, pues se come más el helado de fresa que el de chocolate. Pues bueno, buenas noticias para la industria de la fresa. El problema es cuando se te pregunta qué opinas de los chinos, o qué opinas de los negros, o qué opinas de los gitanos. Y en ese momento mucha gente dice, los chinos son de esta manera, o todo este grupo de gente son de esta otra manera, los árabes son X. Tú no has podido conocer a todas las personas de una diferente etnia. Y de hecho, si las conocieras, entenderías que ciertas personas de una etnia son de una forma y otras personas son de otra. Y es muy injusto meter a todo un grupo de gente dentro de la misma etiqueta. De forma totalmente arbitraria. De forma totalmente indiscriminada. ¿No? Y ahí se crea la discriminación. Eso también es un prejuicio. Pero es un prejuicio mucho más peligroso, porque entonces estamos separando la sociedad en gente que es de una manera y gente que es de otra. Y se crean una serie de discriminaciones y conflictos que si cada uno fuéramos más conscientes de nuestros sesgos cognitivos y cómo funcionan los sesgos cognitivos, pues se evitarían muchos problemas, muchas guerras y muchas decisiones erróneas. Bien, estos errores sistemáticos en los procesos cognitivos. ¿Qué es un proceso cognitivo? La cognición, muy interesante, pues la cognición viene a ser el entendimiento. El aprendizaje, por ejemplo, la memoria, la inteligencia, el entendimiento del medio ambiente, son procesos cognitivos, ¿no? Aquí pone pensamientos, percepción, memoria, entre otros. Las funciones de la mente podrían ser, ¿qué es la mente? Ya hablaremos de eso más adelante. Nos producen una desviación, estos errores sistemáticos del proceso cognitivo nos producen una desviación en el procesamiento mental. Nos pueden alejar de la racionalidad o nublar nuestro juicio. Ni que decir tiene que el mundo de la publicidad saca mucho partido de nuestros sesgos cognitivos. Todo esto es una rama que se llama neuromarketing, que es muy interesante, que hay unos canales en YouTube muy interesantes, que se utilizan para yo podrías pensar cómo engañar a la gente para que compre más. Por ejemplo, el efecto anclaje, la reactancia o la psicología inversa, sesgo de autoridad, etcétera. Estos son sesgos cognitivos que veremos más adelante. Son elementos a los que recurren las campañas de marketing para lograr sus objetivos. Estos días nos han pasado una infografía bastante entretenida sobre 50 sesgos cognitivos. Se trata de la publicación de la web Titelmax, o sea que de la infografía que quiero analizar es esta de Titelmax, ¿no? Subtitulada 50 sesgos cognitivos que hay que tener en cuenta para ser la mejor versión de ti. Como estaba en inglés y algunos nos han preguntado, hemos pensado que sería buena idea traducirla, o sea que esta web ha hecho la traducción de esta infografía, ¿no? Yo me la he descargado y la vamos a repasar un poco por encima, ¿no? Pues aquí está, 50 sesgos cognitivos para tener en cuenta para ser la mejor versión de ti, ¿no? Parece ser que están ordenados en distintos tipos de sesgos, dependiendo de para qué sirve cada sesgo, ¿no? Pues sesgo de memoria, sesgo social, sesgo de aprendizaje, sesgo de dinero, sesgo de política. Entonces, pues vamos a empezar por el primero, son un montón. Habrá algunos que yo no conozca, entonces me voy a centrar en los que conozco mejor. De los que tengo algo que decir. Habrán otros que no los podemos pasar por encima y no. Y bueno. Y si alguien ve este vídeo y conoce alguno y le interesa el tema, lo que sea, pues que ponga algún comentario que diga, pues este, por ejemplo, un ejemplo de este sesgo sería esto y este otro. Y va a poner ejemplos de sesgos que conozco, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el sesgo de correspondencia, juzgamos a los demás por su personalidad, pero a nosotros mismos por la situación. Por ejemplo, María llega tarde a clase, es perezosa. Yo te llego tarde porque tengo un día malo. Esto me recuerda a un problema de la educación que me parece que la gente, bueno, a lo mejor no tiene, a lo mejor no es exactamente, no, es más bien lo contrario de este sesgo, pero lo voy a comentar. Un problema de educación que me parece a mí es, España es el país de Europa con mayor ratio de fracaso escolar.
es el país de Europa donde más gente se deja la educación primaria y secundaria. Entonces tenemos que pensar bien cómo se hace la educación y cómo mejorarla porque es un problema, ¿no? Porque creo que cuanto mejor educada esté la gente, pues mejores decisiones puede tomar la gente de forma individual y de forma colectiva, pues tomaremos mejores decisiones como sociedad, ¿no? Entonces, creo que la gente podría llegar a dejarse los estudios, por ejemplo, si a ti, por ejemplo, un profesor te dice que no eres bueno en una asignatura, te toca un profesor de matemáticas, típico profesor de matemáticas que crees que te tiene enfilado, que le caes mal, que es que me tiene manía, etcétera, etcétera. Si ese profesor, de manera inconsciente y de manera totalmente sin querer, ¿no? Sin un motivo aparente, ¿no? Le dice a un alumno, buah, es que se te da fatal esto, no se te da bien esto. Mejor deberías de dejar de hacer esto y dedicarte a otra cosa que se te diera mejor. Un alumno, imagínate, de 10 años, 15 años, 16 años, 18 años, que esté a punto de entrar en la universidad, etcétera, incluso después de la universidad, están en esa etapa de forjar su personalidad, ¿no? Entonces, van a forjar su personalidad en base a lo que la gente les diga de ellos. A mí, por ejemplo, me decían, buah, es que tú eres muy inteligente, pero es que eres muy vago. Y yo hice a mi personalidad alrededor de eso. Sí, soy muy inteligente, yo es que soy muy... pero es que a mí no me gusta estudiar. Cuando luego me di cuenta y dije, ¿cómo que vago? ¿Por qué soy vago? No me considero vago. Me considero eh, otras cosas. Pero ¿por qué todo el mundo me ha dicho durante toda mi vida que soy vago? Pues a lo mejor habría que tener en cuenta qué es lo que le decimos a los demás, porque, como decía en el otro episodio, en la otra vez que hice grabación, eh, ten- tenemos una responsabilidad con los demás, porque lo que decimos de nosotros a los demás tiene un efecto. Tiene un efecto. La gente oye lo que les decimos y se hace la idea de que ellos son así. Creo que este sesgo no tiene que ver exactamente con eso, pero bueno, más es un problema que me preocupa y que bueno, habría que ver exactamente. Vamos a seguir. Favoritismo del endogrupo. Cuando favorecemos a las personas que están en nuestro grupo en lugar de las que están fuera. Francis está en tu iglesia, así que te gusta más Francis que María. Este tiene que ver con el sesgo de tribu, yo creo. A lo mejor hay alguno más adelante, pero este yo creo que tiene que ver con el sesgo de tribu. Y esto significa que por lo mismo, que nos afecta mucho lo que diga el grupo de nosotros, ¿no? Y que este dice que preferimos a la gente que está en nuestro grupo que a la gente que no lo está. Esto es interesante porque si tú formas parte de un grupo bien cohesionado, vas a tener facilidades a la hora de desenvolverte en el entorno, eh, porque vas a tener más amigos o compañeros o colaboradores que te van a ayudar a resolver ciertos problemas que una persona que a lo mejor acaba de llegar. Esto también tiene que ver con la discriminación, también, xenofobia, etcétera, ¿no? Efecto de arrastre. Es la tendencia a hacer o creer en algo porque muchas personas lo hacen o lo creen. María cree que los spinners ayudan a sus hijos. Francis también lo cree. Esto, eh, una cosa que me parece interesante, que podemos hablar más adelante también, es el tema de las falacias. Me da la sensación de que los sesgos cognitivos tienen mucho que ver con las falacias. Las falacias se tratan en lógica como razonamientos erróneos, frecuentes y comunes en los que cae mucha gente. Esto puede ser porque las falacias estén realmente programadas en nuestro cerebro como sesgos cognitivos para tomar decisiones rápidas, muchas veces acertadas, pero muchas veces falsas, premisas falsas, sin estar utilizando la razón. Eso es una falacia y eso se parece también a un sesgo cognitivo. En este caso, este efecto de arrastre, en el de todo el mundo sabe o todo el mundo hace que, eh, me recuerda mucho a la falacia ad populum. Como todo el mundo lo sabe, que está aquí abajo también, todo el mundo lo sabe, eh,
pues tiene que ser verdad. Cuando eso no va al argumento, sino que va al grupo de personas y es falso. Pensamiento de grupo. El deseo de armonía del grupo lleva a tomar decisiones irracionales. Esto también tiene que ver mucho con el sesgo de tribu, ¿no? María quiere un helado y Francis comprar camisetas, entonces tú sugieres comprar camisetas con fotos de helados. En este caso, pues no se tomaría una opción del punto medio, ¿no? Sino que claramente se tomaría la opción de María, ¿no? El deseo de armonía del grupo, tomar decisiones irracionales. Bueno, aquí vemos unos ratoncitos saltando de un precipicio y esto me recuerda también a la frase que dicen que es frase de madre, ¿no? O de que dice si tus amigos saltan por un puente, tú te tiras también. Y la respuesta es fácil, la respuesta es sí, por supuesto. Desde luego que me tiraría de un puente. Porque estamos programados para eso. Estamos programados para tener un grupo y que no se cuestionen las decisiones del grupo. O sea, eh, las religiones, los estados. Luego también hay que pensar también que estos sesgos de grupo dependen también del grupo. Por ejemplo, en las sectas, estos sesgos de grupo se llevan al extremo de o estás con el grupo o estás fuera del grupo. Luego, por ejemplo, en un grupo más grande como los estados, pues si hay una persona que no decide llevar todas las leyes a rajatabla, pues tiene sus subterfugios legales, ¿no? Para no hacerlo. Pero luego, por ejemplo, también de forma social, si una persona infringe las leyes del pueblo, por ejemplo, o del grupo, o de lo que sea, pues se le va a llevar a la cárcel o se le va a llevar a juicio porque está incumpliendo la armonía de grupo, lo cual es peligroso, lo cual no le conviene a un grupo de Homo sapiens también. Esto también pensar desde un punto de vista evolutivo, que son, que son estrategias que se llevaron a cabo cuando los seres humanos estaban evolucionando en la sabana africana o viviendo en cuevas, etcétera, en una evolución muy lenta, donde los homos, el género homo, vivían grupos de menos de 150 personas. O, o, de- o 150 como mucho. Y hoy en día, si entramos en nuestras redes sociales, podemos llegar a tener miles de seguidores o millones de seguidores, pero personalmente no vamos a poder conocer a más de 150 personas por sus nombres y apellidos, sabiendo su historia personal, el nombre de sus padres. No se puede porque nuestro cerebro está preparado, programado y evolucionado para vivir en grupos de menos de 150 personas. ¿Cómo hemos conseguido formar ciudades y formar eh, la sociedad que hemos formado? Pues a través de elementos intersubjetivos, como por ejemplo los estados, las religiones, las leyes, el dinero, elementos intersubjetivos que son parte del pensamiento abstracto, que son cosas que no existen en realidad, pero bueno, todo esto le podemos dedicar mucho tiempo también de desarrollo, ¿no? Pero bueno, quería, para decir que eso, que estas estrategias de grupo, eh, a lo mejor si las pensamos hoy en día siguen funcionando, pero son algo más difíciles de entender, pero si se entiende desde un contexto evolutivo en el cual un grupo de 100 personas en la sabana africana, pues no podían discrepar unos con otros, porque entonces iban a ser más débiles, se les iban a cazar o iban a tener una guerra con la tribu de al lado y van a morir, ¿no? Y entonces los grupos que no se rompían, que se cohesionaban, pues conseguían sobrevivir. Siguiente sesgo, efecto halo. El efecto halo, si ves una persona con un rasgo positivo, esa impresión positiva se extenderá a otros rasgos. María nunca puede ser mala porque es guapa. Esto, eh, bueno, la filosofía griega, o sea, esto era un hecho, era la justicia, era como la belleza del alma que tenía que ver con la belleza del cuerpo. Las dos, o sea, las dos bellezas estaban literalmente conectadas. Obviamente no tiene nada que ver. Si tú eres feo, pues hijo, ¿qué le vamos a hacer? Pues no tienes por qué ser mala persona por eso tampoco, ¿no?
Entonces es un sesgo, pero que sigue ocurriendo hoy en día. O sea, eh, los tatuajes siguen sin estar totalmente aceptados. Si tú a lo mejor eres un médico o un profesor y tienes el cuerpo lleno de tatuajes, te van a decir, pero ¿por qué lo llevas eso? Es que no te parece que el tema de la educación o lo que sea, ¿no? O la ropa que lleves o la, la estética que lleves, pues te va, a, te va a condicionar o va a condicionar a los demás para que piensen una cosa de ti que, que no tiene nada que ver. O sea, esto sí que es una discriminación totalmente... ¿Cómo es esto de no juzgar a la gente por sus apariencias? ¿No? Pues esto es efecto halo, ¿no? Suerte moral. Tendencia a atribuir una mayor o menor posición moral basada en un resultado de un evento. La cultura X ganó la guerra X porque eran moralmente superiores a los perdedores. Bueno, esto yo supongo que tiene que ver con la historiografía y con el estudio de la historia y tal, pero yo no he visto tanto esto. Por ejemplo, yo que sé, pues a lo mejor pensar que Estados Unidos, sí, que Estados Unidos estaban mejor preparados que la URSS, por ejemplo, porque ganaron la Guerra Fría, etcétera. Bueno, creo que el tema de la historia y la evolución también creo que tiene mucho que ver. La historia, yo veo la historia desde un punto de vista evolutivo, ¿no? De cómo las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo y si una sociedad está mejor adaptada a la economía mundial, por ejemplo, pues tiene mayores posibilidades de sobrevivir, pero también lo que te enseña la biología evolutiva es que hay, eh, hay traits, ¿no? O, ¿cómo se dice? Características, ¿no? De los individuos que son totalmente aleatorias también y son seleccionadas, por eso los tetrápodos tienen cuatro patas y no podrían haber tenido seis o ocho, pero como fue un pescado con cuatro patas el que se subió a la tierra, pues acabó siendo todos los tetrápodos tienen cuatro patas, pero eso son cosas pues que puntuales, ¿no? Mutaciones puntuales también que ocurren de forma aleatoria, en fin. Entonces no es una buena decisión creer que esto. Efecto del falso consenso. Cuando creemos que hay más gente que está de acuerdo con nosotros de lo que realmente es el caso. Todo el mundo piensa eso. Creo que tiene que ver también con la falacia ad populum, ¿no? Si, y bueno, tiene que ver también con el efecto de que si tú crees que si tú crees en algo va a ser más fácil que sigas creyéndolo, ¿no? Eso está un poco más abajo, creo. Maldición del conocimiento. Una vez que sabemos algo, asumimos que todos los demás también lo saben. Alicia es una profesora y lucha por entender la perspectiva de sus nuevos estudiantes. Como nosotros tenemos un punto de vista único, cada persona tiene un punto de vista único del mundo, pues al final nos es difícil dejar de ver el mundo desde nuestro punto de vista. Es que es imposible. Por lo tanto vamos a cometer errores, ¿no? Del pensamiento. Efecto Spotlight. Cuando pensamos que un acto de elemento propio resulta muy llamativo y todo el mundo va a verlo. María está preocupada de que todos se den cuenta de lo patética que es su camiseta de helado. Esto también sí, esto puede ser, por ejemplo, cuando tú te enfrentas a una exposición, ¿no? A una presentación que te vas a exponer delante de mucha gente y decir, madre mía, hoy no me he peinado, o madre mía, esta camiseta está sucia, o no me lo he preparado suficiente, todo el mundo se da a dar cuenta de que estoy haciendo el ridículo. Luego haces la exposición, te hacen una serie de preguntas, les ha parecido bien a todo el mundo y dices, ah, pues no era para tanto. Le damos importancia a cosas que para los demás no tienen importancia. Para pensar, ¿no? Heurística de disponibilidad, bien. Esto es importantísimo, es uno de los más importantes, yo quiero resaltar. Nos basamos en los ejemplos inmediatos que nos vienen a la mente al hacer juicios. Cuando intentas decidir qué tienda visitar, eliges la que has visto más recientemente en un anuncio. Bueno, esto vemos que para el marketing claramente pues tiene mucha relación, ¿no? Pero yo quería hablar, por ejemplo, de las adicciones, ¿no? Yo tuve que ir a terapia para dejar de fumar. Y, y claro, y me explicaron la heurística de la disponibilidad. Si, bueno, yo aprendí el tema de los sesgos cognitivos precisamente
intentando dejar de fumar, que al final conseguí dejar de fumar. Y la cosa es que mm, si tú... la cosa es que, pues lo que decía antes, que es, es muy difícil tomar decisiones reales, ¿no? Es muy difícil decidir qué es lo que vamos a hacer en cada una de las cosas que queremos hacer. Sin embargo, sí tenemos la creencia o la sensación de que estamos tomando todas las decisiones que hacemos. Mm, y esto no es así, y de hecho se ve claramente cuando tú te estás intentando quitar de dejar de fumar tabaco en este caso, y porque eres dependiente de esa sustancia que tomas, ¿no? Pero puede ser una sustancia como una droga, o puede ser, por ejemplo, también dejar claro que las diferencias de la palabra droga, ¿no? En inglés, me gusta mucho más la palabra droga en inglés, porque drug significa sustancia orgánica, prácticamente, molécula orgánica, prácticamente significa droga, ¿no? Que tú puedes tomar y, pero, o sea, droga significa droga como en español, pero también significa medicamento. ¿Qué pasa? Que en español utilizamos la palabra droga como droga ¿cómo se dice? Droga de recreo, ¿no? Recreacional, o droga de abuso, ¿no? Una droga de que causa adicción y no tiene ningún efecto de medicamento ni nada. Pero es que todos los medicamentos pueden actuar como drogas, pueden desencadenar un efecto de dependencia. O si no todas, hay algunas que mucho más que otras, pero no solo las drogas y las sustancias, sino también los comportamientos generan dependencia. El juego, la ludopatía, es un comportamiento de dependencia, ¿no? A una actividad. O el sexo, por ejemplo, genera comportamientos de dependencia, la alimentación genera comportamientos de dependencia y... mm, y más cosas también, muchas cosas. Habría que pensar incluso hasta qué punto todo, o sea, todos los comportamientos que hacemos es por una dependencia. Esto tiene que ver con el sistema de recompensa del cerebro, que eso lo podemos hablar más adelante también. Y esta heurística de la disponibilidad te dice, te habla de que tomas las decisiones en base a la disponibilidad que tengas de tomar esa decisión. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo me tiraba 2 semanas en casa estudiando lo que sea y yo necesitaba fumar. Ahora, en el momento en el que me iba a un bar a tomarme una cerveza con mis amigos, veía la máquina del tabaco y entonces veía lo fácil que era comprarme un paquete de tabaco. Porque tienes 5 euros en el bolsillo, luego metes, luego compras, luego fumas y fácil. En cambio, si ya te supone un problema o ¿cómo se dice? Te supone una dificultad salir de casa, coger el coche y tener que ir al sitio, sacar dinero, etcétera, pues entonces eso, cuanto mayor disponibilidad tienes del comportamiento que tienes que tomar, pues más fácil es que te lo tomes. Cuando en realidad la decisión debería de ser la misma. ¿Quiero fumar o no quiero fumar? ¿Por qué tomas la decisión de si quieres fumar o no quieres fumar en función de lo que te vaya a costar? De lo fácil que sea hacerlo o no. Por el sesgo de disponibilidad. Hipótesis del mundo justo. La tendencia a creer que el mundo es justo y asumir que los actos de injusticia son merecidos. Esto es el karma. A María le robaron el bolso porque fue mala con Francis por su camiseta y tuvo un mal karma. El decir que las cosas pasan por alguna razón. El decir que está predestinado todo y que hay un equilibrio eh, es totalmente... es falso. Es falso, o sea, las cosas son totalmente aleatorias y que te pasen cosas buenas, tú te lo puedes trabajar mucho, tener una buena predisposición a llegar a un buen sitio, pero la vida es así y te puede no salir y... O sea, hay gente que le va muy bien y no ha hecho nada, no ha pegado un palo al agua, y hay gente que lleva toda la vida trabajando y, y se va a quedar donde está. O sea, el mundo no es justo, el mundo es complicado. Y vamos a intentar hacer un mundo más justo entre todos, ¿no?
Bien, realismo ingenuo. Creemos que observamos la realidad con objetividad y los demás son irracionales, desinformados o sesgados. Veo el mundo como es realmente, los demás son idiotas. Pues a lo mejor eres idiota tú también, amigo. Y eso me lo digo a mí mismo también. Ah, ni los demás son idiotas, ni... Yo estoy más últimamente en la justificación de muchas cosas que pueden ser totalmente injustificables de cierto punto, porque es que si, si ya nos resulta tan difícil tomar decisiones, ¿qué decisiones tomamos realmente? ¿Tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida pero el resto no? O sea, según nos levantamos de la cama, estamos tomando decisiones todo el rato, o yo, hay veces que yo me despierto prácticamente en el coche, cuando estoy ya conduciendo. O sea, la primera media hora que me levanto y ya estoy en el coche y estoy en la autovía, ¿qué decisión he tomado ahí? Hacer lo que hago todos los días. Eso es totalmente automático. ¿Qué decisión he tomado ahí? Si me voy a vestir como siempre, preparar la comida como siempre, coger el coche como siempre, ir a donde siempre. Todo eso es automático. No se ha tomado ninguna decisión ahí. Entonces, si yo no tomo decisiones, lo toman las demás personas. Y desde luego yo no observo el mundo, ni yo ni nadie, observamos el mundo de forma objetiva. Porque somos sujetos, somos personas con una subjetividad propia, con unos recuerdos, con unas creencias, con un aprendizaje, con unos genes que nos han desarrollado como individuos y como sujetos. Y nadie es independiente de su aprendizaje, ni de sus recuerdos, ni de su ambiente, ni de sus genes, ¿no? Entonces, cinismo ingenuo. Tendría que esperar. Tendencia a esperar un sesgo más egocéntrico en los demás que en uno mismo. La única razón por la que esta persona está haciendo algo bueno es para sacar algo de mí. Esto se podría explicar también con se cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? También me estoy dando cuenta de el refranero popular, ¿no? Que está atinando bastante a todas estas cosas, ¿no? Efecto Forer. Atribución de descripciones de rasgos personales supuestamente específicos, pero que en realidad son tan vagos o generales. Muy utilizado en creencias como astrología, adivinación, grafología, lectura del aura. Todas estas pseudociencias eh, llevan años, bueno, pseudociencias, sectas y también las religiones, habría que ver, llevan años y milenios aprendiendo a aprovecharse de la gente, aprovecharse de los sesgos cognitivos que tiene la gente en su toma de decisiones. En este caso el efecto Forer se refiere a cuando tú lees y pone Virgo, eh, vas a tener un gran día. Te dices, ay, qué bien, has tenido un problema con alguien, pero si te pones las pilas lo vas a resolver. Eh, mm, te espera una gran sorpresa. Todas las cosas son tan generales que cualquier Virgo que lea eso va a decir, ah, si soy yo. Es exactamente lo que me pasa a mí. Hoy he tenido un gran día y voy a esperar una sorpresa y no sé qué. Es el efecto, es también el efecto de autoconfirmación, ¿no? Bueno, eso viene más adelante, ahora lo veremos. Pero bueno, eso, este efecto Forer es decir cosas muy generales que todo el mundo pueda verse representado y pues esto, la astrología y la pseudociencia y todo esto, lectura de manos, etcétera, ¿no? Como que te dicen el futuro, pero que es un futuro que lo podría tener cualquiera. Efecto Dunning-Kruger. Este es importantísimo y hace y juega un efecto fundamental en las pseudociencias de hoy en día, en el negacionismo del virus, en el tema de las vacunas, en política, en el tema de que ahora todo el mundo es virólogo y luego todo el mundo es vulcanólogo y luego todo el mundo es experto en conflictos internacionales y todo el mundo sabe perfectamente qué es lo que va a pasar con Rusia. Esto es Dunning-Kruger. O sea, cuanto menos sabes, más crees que sabes. Y cuanto menos sabes, más te das cuenta de que no sabes lo que no puedes saber. Esta gráfica. Cuando tú no sabes nada, de hecho, pensad en la gente que de verdad no sabe nada. Mira, acabo de escuchar hablar de este tema, no sabía ni que existía, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Dime lo que sea porque no tengo ni puta idea. Esto es aquí abajo. Esto es aquí abajo, ¿no? En el momento en el que una persona ya ha escuchado hablar de algo, dice, ah, vale, eso, ya sé lo que es. O sea, la definición, ya sé lo que es, perfectamente.
el pico del monte estúpido. Estupidez. En el momento en el que tú te pones a investigar de verdad sobre ese tema en concreto, te vas dando cuenta de toda la información que hay alrededor de algo. Dices, buah, esto es súper fácil. Ah, ojo, pero cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Pum, 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 vas abriendo cosas y te vas dando cuenta de que cada uno de los temas del conocimiento es inmenso. Es totalmente inmenso. En ese momento en el que ya caes en el valle de la desesperación o algo así, supongo, ¿no? En el valle de, ojo, 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 que este tema que yo pensaba que era tan sencillo, resulta que tiene mucha amiga. En el momento en el que tú empiezas a estudiar esto, pero de forma consciente, eh, de forma estructurada, ¿no? Y te pones a estudiar en serio eso a lo largo de los años, los mayores expertos, y además este no es aquí, este parece que es más alto que este. Ah, porque esto es la confianza, esto es el saber sobre algo y esta es la confianza que tienes tú de saber qué es lo que sabes, ¿no? Esta gráfica no llega aquí arriba, se queda por aquí. Los mayores expertos en un ámbito te reconocen, sabemos cosas sobre esto, pero la mayoría todavía no se sabe. Hay un montón de cosas que nos quedan por saber sobre cualquier cosa, muchas cosas. O por lo menos van a ser cautos diciendo, bueno, sí, esto de momento se sabe que está bien sabido, pero todavía nos queda mucho por estudiar. Mirad a los expertos de coronavirus. Es que es lo que pasa en la ciencia, que tú tienes un conocimiento, pero ese conocimiento puede cambiar de un momento a otro. Y es el problema que hubo en la pandemia cuando la ciencia quería hablar con la política y quería trabajar codo a codo con la política. Que la ciencia decía una cosa, oye, las mascarillas, todavía no se sabe exactamente qué es lo que pasa con las mascarillas. La política, mascarillas sí, o mascarillas no. Oye, que las mascarillas está bastante claro que ahora ya parece que sí, mascarillas sí. Oye, que las mascarillas fuera no funcionan. Mascarillas sí, pero fuera no. Entonces, la política con la ciencia es muy difícil que trabajen juntas. Obviamente, se tiene que hacer política basada en la evidencia y basada en el conocimiento, pero es un problema muy importante que ya veríamos, ¿no? Y bueno, eso, que el problema es hacer a toda esta cantidad de gente que está aquí arriba, darse cuenta de que no saben lo que saben. Lo que creen que saben es mentira, que son creencias superficiales que se han hecho sobre un tema que es complicadísimo y que desmontarles del caballo no solo que sea difícil, es que es peligroso. Por- porque hacerles darse cuenta a gente que no sabe con mucha confianza en sí mismos, es que darte cuenta de que estás equivocado es muy difícil, es muy doloroso. Darte cuenta de que estás tomando decisiones y que tú no estás tomando decisiones es dificilísimo. La gente no se lo toma bien. Lo niega. Atacan. Los negacionistas son así. Si algo no encaja con lo que ellos creen que saben, efecto anclaje. La tendencia a confiar demasiado en la primera información ofrecida al tomar decisiones. Tiene un 50% de descuento, debe de ser buena oferta. Esto es una cosa que no he entendido nunca. Eh, las rebajas, descuentos. Primero, a ver si no han subido el precio antes de luego hacer el descuento y se queda más caro que antes de las rebajas. Que eso seguramente pase. Pero luego, el hecho de comprarte algo porque esté muy descuentado es una de, pero tú necesitas eso. Pero tú de verdad necesitas comprar kilos de ropa. La industria de la ropa es una de las industrias más contaminantes del mundo. Y todos los años hay unos descuentos de ropa que la gente se vuelve loca perdida a comprar ropa. Y es una de, pero tú necesitas tanta ropa de verdad. ¿No tienes el armario lleno de ropa ya? Yo tengo el armario lleno de ropa y no he comprado ropa nunca. Puede ser también que hay gente que no tenga tanta ropa que yo. Y eso es un problema. Y todo el mundo debería tener ropa y la ropa es un derecho de primera necesidad. Pero en el mundo en el que vivimos, bueno, en el mundo, en la sociedad en España en la que vivimos, esas aglomeraciones en las filas de compra de esas tiendas, yo no creo que es porque la gente no tenga ropa suficiente y tengan una necesidad real de comprar ropa porque no tienen otra cosa que ponerse. Es porque se les ponen estas cosas y efectos de neuromarketing, 50% de descuento. El uso del color rojo también, sesgo de automatización.
tenemos a confiar en los sistemas automatizados llevando a confiar demasiado. Tu modelo corrige de esta automática esta por esta, así que asumes que es correcto. También hay una discusión que siempre digo que es, creo que la educación cada vez va mejorando, pero sigue estando muy centrada en la memorización irracional. Hay un vídeo muy bueno que tengo en el canal recomendado que se llama White Maps, que el canal se llama White Maps, que son unos vídeos que hizo sobre Siria hace muchos años, pero también tiene unos vídeos sobre la robótica, sobre el efecto que va a tener la robótica en la sociedad, ¿no? Entonces, si la educación se sigue basando en la memorización, en la automatización y en hacer tareas eh, burocráticas para los seres humanos, eso van a venir las máquinas, los algoritmos, las inteligencias artificiales y, y no van a hacer falta trabajadores que tengan conocimientos memorizados. Entonces yo siempre digo, creo que hay que dejar de basar tanto el aprendizaje, la educación en aprendizaje memorístico duro y saber utilizar las herramientas que nos ofrece la tecnología, saber utilizar internet, saber conseguir fuentes bibliográficas, tener espíritu crítico, saber que lo que estás leyendo es correcto, saber que las noticias que estás leyendo son falsas o no son falsas, si vienen de medios eh, verosímiles, no, veraces, porque las noticias falsas son verosímiles, parecen verdaderas. Porque claro, como tú ya crees que la Tierra es plana, pues entonces cualquier noticia que creas de la Tierra, o yo que sé, que este partido o este otro es corrupto, pues ya te lo vas a creer sin tener un espíritu crítico y decir, vamos a ver, ¿este periódico ha mentido alguna vez ya? ¿Cuántas veces ha mentido? ¿Ganan dinero por repartir noticias falsas? Bueno, también la automatización, por ejemplo, de las máquinas, pues eso también es verdad. Si tú no sabes ortografía o no sabes escribir, pues, a ver, ¿es eso memoria? ¿Es eso memorística, aprender las cosas de memoria? ¿O es más un proceso de entendimiento y de desarrollo de la creatividad, por ejemplo? De la creatividad a la hora de redactar. Es una cosa que es el problema que estoy teniendo yo, que yo en la universidad no se me exigió redactar, no se me exigió escribir, no se me exigió hacer redacciones sobre lo que a mí me apeteciera, y entonces yo no puedo hacer esto escribiendo porque no sé escribir. Entonces lo hago de forma hablada porque se me hace más fácil, pero claro, también voy a tener que aprender. Efecto Google. Tendemos a olvidar la información que es fácilmente buscada en los motores de búsqueda. ¿Cómo se llama el actor de la película? A ver, pero es que esto también, Wikipedia es la mayor enciclopedia de la historia. Es el sitio donde más información general se guarda de la historia del ser humano. Entonces, obviamente es necesario que la gente tenga una cultura básica, una cultura general básica, ¿no? Pero es que hay muchas cosas que están en internet también. No todo el mundo tiene facilidad de aprendizaje, no, como que cada uno tiene una facilidad de aprender de una memoria distinta, ¿no? Por ejemplo, a mí se me olvidan mucho se me olvidan mucho como los cumpleaños, los nombres de la gente o cosas así, ¿no? Sin embargo, otra gente puede tener facilidad en una memoria así más social. A mí yo me recuerdo yo recuerdo cosas de estas que a lo mejor tampoco sirven para nada. Entonces, bueno, con la tecnología lo que habrá que llegar será un punto medio, ¿no? Yo también creo que las tecnologías nos hacen mejorar nuestras capacidades como seres humanos, ¿no? Internet, los móviles, al final, ¿cuál es la diferencia entre eso y un cyborg? Esto es una discusión transhumanista que es muy interesante y que hablaremos más adelante también. Reactancia. Hacemos lo contrario de lo que se nos dice, sobre todo si percibimos amenazas a las libertades individuales. Un estudiante de Alicia se niega a hacer sus deberes, aunque tanto ella como sus padres se lo piden. Fíjate, pues hay un sesgo que es la reacción al poder, ¿no? La reacción a la autoridad, ¿no? Voy a comentar este último y los demás los voy a dejar para un próximo vídeo, aunque
os animo a echarles un ojo por vuestra cuenta, ¿no? Y bueno, y sacar vuestras propias conclusiones también. Si alguien lo ve este vídeo, comentad a ver qué os parece. Y nada. Bueno, voy a comentar el último. Sesgo de confirmación. Tendencia a encontrar y recordar la información que confirma nuestras percepciones y opiniones. Cuando confirmas una teoría de conspiración basada en escasas pruebas, mientras ignoras las pruebas contrarias. Esto es imprescindible, es fundamental. O sea, el hecho de que, y esto tiene que ver también con las burbujas de eco, el hecho de que haya gente que reafirme lo que tú ya piensas, o sea, el hecho de encontrar pruebas que reafirman lo que tú piensas, te hace pensar mucho más como piensas tú. Y te va a hacer ser mucho más difícil tomar como válidas o como verdaderas unos datos que vayan en contra de lo que tú crees, de lo que tú piensas que es verdadero, lo vas a tomar como falso. Porque tienes un sesgo de confirmarte a ti mismo, por lo que decía antes. Es muy difícil para una persona entender que está equivocada, entender que puede no tener razón. Y la gente no quiere aceptar que pueden estar equivocados. Cuando es lo primero que hay que aceptar para querer aprender. Aprender es cambiar de opinión. Aprender es entender que lo que tú sabes está limitado y que puedes saber más. Pero para saber más tienes que poner en juicio lo que tú sabes. Y esto es antiintuitivo. Lo intuitivo es decir, yo ya sé suficiente sobre lo que sea. ¿No? Y eso es el sesgo de confirmación y es una cosa con la que contra la que hay que trabajar muy fuerte. Como que hay que escucharse, ¿no? Como que hay que atender a los argumentos que te da la gente que piensa distinto a ti, ¿no? Tiene que haber diálogo, tiene que haber comunicación, ¿no? Tienes que saber criticarte, ¿no? A uno mismo. Y esto me parece muy importante y fundamental. Y bueno, llegados a este punto, llevo una hora y un rato con esto. Para subirlo a YouTube no está mal. Bien, pues aquí lo dejo. Y bueno, un saludo. El lunes haré otra vez hacia las 7. A las 7 a las 8 haré streaming otra vez. Así que bueno, muchas gracias. Hasta luego.